Bonjour, ¿ça va? Buenas tardes. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio, y ya van 15, de reflexiones positivas en 10 minutos basadas en el libro de Daniel. Hoy entramos ya en el último capítulo, en el número 12, y mañana quiero con vosotros hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto, destacando de cada capítulo aquel versículo que entiendo ha sido más significativo en el desarrollo del capítulo. ¿Vale? Os emplazo mañana a tener ese resumen juntos. Recordáis que os dije que el capítulo 10, 11 y 12 es es una misma secuencia, bien que esté separada por capítulos. En el capítulo 10 Daniel tiene una visión maravillosa de Jesús, y Jesús le pone la mano sobre su hombro, en varias ocasiones lo llama amado. En el capítulo 12 es un poquito más denso, nos habla acerca de todas las luchas que hay tras la muerte de Alejandro Magno entre los Seleucidas y los Ptolomeos, y cómo el pueblo de Dios al final va a estar ahí en medio. Y el capítulo 12 es un capítulo que nos enclava ya hacia el tiempo del fin, al momento culminante de todo. Es interesante entender que en el libro de Daniel, lógicamente el pueblo de Israel es el que en ese momento de la historia está presente, pero siendo un libro profético, Dios va a llevar todas las cosas que presenta y predice mucho más allá, justo hasta el tiempo del fin. Empezamos leyendo el texto y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ya comentábamos ayer, Miguel no es otro más que Jesús. Cuando se presenta en controversia con Satanás, se aparece como Miguel, el jefe de los ejércitos angélicos, quien como Jehová. Aparece en 5 ocasiones Miguel en la Biblia, 3 aquí en el libro de Daniel, otra en el libro de Judas, cuando dice que Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. La Biblia nos muestra que Moisés fue resucitado cuando murió. Y otro es en Apocalipsis, cuando nos dice Juan que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Miguel en controversia o en lucha con Satanás. ¿Vale? Y nos dice en aquel tiempo. Vamos a ver que estamos hablando del tiempo del fin. En el tiempo del fin, Miguel se levantará, que es el que está de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel. No solo de los judíos, sino de todos los tiempos. Dice que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Nos habla de los momentos anteriores a la segunda venida de Jesús, el tiempo del fin, cuando habrá verdaderamente una angustia muy grande en la tierra, cuando los poderes del mal se desatarán y lanzarán un terrible enfrentamiento y asedio a los hijos de Dios. Yo sí que os pediría que leyerais el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús nos habla de los momentos que acontecen antes de la segunda venida y cómo van a estar muy relacionados con esto que estamos viendo aquí. Es verdad que nos habla de un tiempo de angustia, pero también se nos dice que su pueblo sería libertado. O sea, Daniel siempre presenta los acontecimientos que menos nos gustan, pero junto con ellos presenta la liberación, presenta la solución. Y ahora hay un texto muy bonito en el Antiguo Testamento, es la mención más clara que hay a la resurrección en la segunda venida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Se nos habla de la resurrección, momentos antes de la segunda venida de Jesús. Capítulo 7 ya se nos había hecho un esbozo de la segunda venida, cuando ese Hijo del Hombre se presenta con todos sus santos ángeles acercándose hacia Dios Padre. Y aquí se nos presenta cómo antes de esa segunda venida muchos de los que duermen serán despertados. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿Vale? Y se nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Se nos habla de los justos como aquellos que son entendidos y enseñan. En el capítulo anterior, la persecución de Antíoco, se nos habla que es hacia los sabios de tu pueblo. También algunos de los sabios caerán.
Aquí se nos presenta a los justos relacionados con la sabiduría. Pero cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de la sabiduría humana. Aquí no se está empleando el mismo término que se emplea para los sabios, cuando dice que llamó a los sabios, a los caldeos. Es un término diferente. Cuando habla de los sabios, de los caldeos, habla de la sabiduría humana. Aquí cuando habla de sabiduría, habla de esa sabiduría que nos ayuda a relacionarnos con Dios. Esa sabiduría que te lleva a la acción. Esa sabiduría que verdaderamente transforma tu vida. Porque si no, el conocimiento no vale para nada. El conocimiento no nos salva. Es bueno saber, pero no hace más por nosotros. Es el entendimiento, es el conocimiento que te lleva a la acción. Y aquí dice que estos que entendidos enseñan la justicia a la multitud. Me gusta mucho, voy a utilizar dos textos de la Nueva Biblia Española que dice: los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que convierten a los demás como estrellas. O sea, el maestro enseña, el maestro convierte, el maestro ayuda a que otros se acerquen también a Dios. No es solo el que coge conocimiento y se lo queda solo para él. Y es muy interesante en Mateo 24, cuando está hablando de los momentos antes de la segunda venida, como aparte de la angustia que habrá en aquellos momentos, utiliza mucho otra palabra: engañar. Aquí se nos habla de que los sabios entenderán, pero en Mateo 24 se nos habla de que Satanás engañará a los elegidos, a los hijos de Dios, si es posible, dice. Hasta en 3 ocasiones comenta la palabra o presenta la palabra engañar en el contexto de la segunda venida. Aquí se nos presenta en ese mismo contexto, pero la palabra sabio. Entenderán y engañarán. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Sella. Todos habéis visto en alguna película, habéis visto alguna imagen, algún libro, los sellos que se utilizaban precisamente para que un pergamino, para que una carta no fuera abierta. La idea que se nos dice aquí: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Simplemente que ese conocimiento del libro de Daniel, esa profundización en el libro de Daniel no iba a ser comprendida hasta el tiempo del fin. No era para los momentos de Daniel para poder entenderlo todo. Era imposible que Daniel pudiera comprender todo, porque estaba hablando de elementos que le sobrepasaban. Él podía ver el tema estaba relacionado con Persia, quizá algo con Grecia, sí, con Babilonia, pero ya empezar a ver todas las persecuciones que iba a haber contra su pueblo, las persecuciones que iba a haber por parte de los romanos contra Jerusalén, toda la iglesia medieval haciendo persecución también contra los justos, todos esos poderes que iban a desarrollarse en la historia, era muy difícil que Daniel los entendiera. Por eso se nos dice que este libro era para el tiempo del fin, para entenderlo en el tiempo del fin, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y se nos dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchas veces se han entendido estos textos como diciendo que en el tiempo del fin habrá muchos desplazamientos, las comunicaciones y la ciencia aumentaría muchísimo. Pero no, está hablando del libro de Daniel y lo que sigue tiene que ver con el libro de Daniel. Y vuelvo a la Nueva Biblia Española porque me encanta la traducción que dice: muchos lo repasarán y aumentará su saber. ¡Extraordinario! Muchos repasarán el libro de Daniel en ese tiempo del fin y aumentará su saber. Y nos ayudará a comprender cómo Dios dirige toda la historia. Dice: yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Recordad que Daniel estaba en el río Tigris viendo toda esta visión. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Recordad que Daniel tiene una visión de Jesús. Al que preguntan estos dos ángeles es a Jesús, vestido, dice, de lino, que estaba sobre las aguas. Y le pregunta: ¿cuándo será todo esto? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Juramento solemne. Jesús levanta sus manos solemnemente y dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Recordéis que es el tiempo de persecución del cuerno pequeño al pueblo de los santos durante toda esa época de la Edad Media, que va a llegar hasta el tiempo del fin. Y dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán.
Pero yo oí y no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Daniel vuelve a repetir la pregunta que habían hecho los ángeles, porque sigue sin entender. Sigue sin entender. Ve que Miguel dice que será durante un tiempo, pero no entiende. Y entonces pregunta, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, no vas a poder entenderlo ahora. Déjalo, es para el tiempo del fin. Es el tiempo del fin cuando la gente empezará a entender mucho más todo lo que está aquí y les ayudará a enfrentarse a todo lo que tenga que venir. Y entonces dice más del tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Los impíos procederán impíamente. Habla de lo que en realidad es la historia en realidad entre los justos y los impíos. Y dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Qué bonito es, qué interesante es ver impíos y justos, no ya como el que hace bien o hace mal, que muchas veces estamos acostumbrados, sino como el que entiende y el que no entiende. El sabio y el que no es sabio. La sabiduría es la que te lleva a actuar. El entendido, el que comprende, es el que trata que esos conocimientos le lleven, le motiven, le hagan caminar más. Y aquí se nos habla de los justos como los entendidos. Preciosa la idea, preciosa la idea. Y entonces dice, después del tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Vamos a olvidarnos un poquito de estas dos fechas que van a venir ahora, porque no es para mí lo más importante. Estas dos fechas son dos grandes controversias dentro de la mayoría de eruditos. Lo importante es que nos dice que desde el tiempo del sacrificio continuo que sería quitado hasta la abominación desoladora habría un tiempo determinado. Ya hemos visto cómo Antíoco Epífanes en un momento de la historia entra en el santuario, lo profana, crea ahí la abominación desoladora poniendo una estatua de Zeus. Posteriormente el imperio romano rodeará toda Jerusalén, destruirá el santuario y ya se ha destruido para siempre, ya no quedará más restos del santuario. Jesús relaciona la abominación desoladora con precisamente las tropas romanas, cuando dice que cuando veáis que Roma o que ese ejército rodea Jerusalén, salid de Jerusalén, y lo relaciona Jesús con la abominación desoladora. Pero esa abominación desoladora se relaciona también con el tiempo del fin. El mal existe siempre y existirá siempre, y Satanás actúa de una manera o de otra, utiliza elementos, utilizó a Antíoco para verdaderamente subyugar al pueblo de Israel, utilizó al imperio romano para destruir todo vestigio de judaísmo, todo vestigio del templo en aquel momento, y siguió utilizando a la iglesia medieval para que la verdad no saliera, para que el pecado siguiera estando entre los hijos de Dios, rodeándolos. Y en el tiempo del fin continuará. En el tiempo del fin continuará. Y nos dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Dice, bienaventurado el que espere, el que llegue hasta el final. Vamos a olvidarnos un poquito del cómputo numérico, sino verdaderamente lo interesante. Bienaventurado el que llegue hasta el final. Daniel no comprendió el libro, se murió sin comprenderlo, pero fue fiel y confió en Dios. ¿Sabéis? En nuestra vida nos ocurre muchas veces que no entendemos, no comprendemos cosas que nos pasan y a veces pedimos respuestas a Dios, exigimos respuestas a Dios. Y no somos quienes para pedírselas, porque no estamos preparados para comprender lo que Dios tiene para nosotros. Y a su debido tiempo Dios nos dará las respuestas. Y a veces iremos al descanso sin conocerlas, porque no estamos preparados y porque la respuesta nos podría hacer más daño que si no la conocemos. Daniel no lo conoció todo, pero confió en Dios. Y es lo hermoso. Es lo hermoso de ver que en medio de toda esta vorágine de cuernos, de cabezas, de abominaciones desoladoras, de persecución, Dios es fiel a su pueblo y Dios lo protege a pesar de todo. Y termino con el último versículo de Daniel que me ha hecho emocionarme, de verdad os lo digo, me ha hecho emocionarme. Recordar a Daniel, joven hebreo, llevado cautivo, sin saber por qué,
llorando en su camino, destrozado. Ese Daniel que se propuso ser fiel, ese Daniel que sufrió varias veces condenas de muerte, ese Daniel arrojado al foso de los leones, ese Daniel que vio 2 imperios sucederse, ese Daniel que vio a diferentes reyes, ese Daniel que lloraría muchas veces, que sufriría muchas veces, que desearía estar en su pueblo, que desearía estar o ver ese santuario, ese templo restaurado. Ese Daniel, ahora ya anciano, me lo imagino bondadoso, paciente. Dios le da una promesa y Dios le dice: en cuanto a ti, Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. El capítulo empieza diciendo que los que duermen se levantarán. Y Dios le dice: Daniel, tú serás de los que te levantes al final de los días. Cuando lo estaba leyendo, como hace 2 días, se me han caído las lágrimas de pensar en todo esto, en todo lo que ha pasado Daniel y la promesa que Dios le hace al final. Al final es una promesa el libro de Daniel, por muy duro que nos parezca en ocasiones. Daniel, tú irás hasta el fin y te levantarás, porque eres amado, porque has confiado en mí, porque no lo has entendido todo, porque has sufrido, pero has confiado en mí, has entendido. Lo que yo te he querido revelar, lo has entendido y lo has puesto en práctica. Maravilloso como acaba el libro de Daniel, extraordinario. Que el Señor os bendiga y recordad que su voluntad es decir las mismas palabras que le dijo a Daniel. José Javier, quiero que vayas hasta el fin y que reposes y te levantes para recibir tu heredad. Bendiciones. Recordad, como siempre, dar al like, a la campanita y suscribiros. Y os emplazo a que mañana podamos dar el último repaso al libro de Daniel. Que el Señor os bendiga. Sigo estudiando.